Hola, hola. Bueno, vamos a dar unos minutos que se conecten más personas. Unos 3 5 minuticos y empezamos la charla sobre psicología deportiva para la vida. Joana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto en leerte, ya que no te puedo ver, pero bueno, un placer estar acá. Y ya, en contados minutos empezamos con una breve charla sobre psicología deportiva. Bueno, creo que
Ya es tiempo, empezamos. Recordemos que esta charla va a estar grabada al finalizar, entonces para las personas que quieran después un poco verla, pues ahí estaría disponible en la página de la Facultad de Psicología. Bueno, me presento, mi nombre es Iván Darío Gamboa Camargo, soy egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de la Facultad de Psicología en el año 2011. En estos momentos me desempeño como psicólogo deportivo y digamos que tengo, pues como ya he mencionado, soy psicólogo de pregrado. He realizado dos maestrías en psicología deportiva y la actividad física y actualmente me encuentro cursando mis estudios de doctorado en psicología deportiva también y la actividad física. La charla de hoy va a tener como su fundamento dar a conocer esta área que muy probablemente en los últimos años con el boom del deporte que hemos tenido, hemos escuchado más del área de psicología deportiva y la actividad física que anteriormente no lo habíamos tenido. Colombia es un país en Sudamérica en el cual la psicología deportiva ha venido entrando pues poco a poco mediante pues, obviamente el deporte básicamente, pero que nos hemos extendido mucho más allá de lo que es el deporte de alto rendimiento, sino al deporte de formación, al deporte de iniciación y el deporte recreativo y así como también la actividad física como un medio de proporcionar bienestar psicológico. Entonces, empezamos un poco como qué es la psicología del deporte. Digamos que, como lo mencioné, muchos nos hemos preguntado de esta área de conocimiento de la psicología, que a grandes rasgos y a nivel mundial es un área de la psicología en general poco conocida. Digamos que se tienen 70 años aproximadamente desde sus inicios y en Colombia más o menos tienen 50 años con pasitos de bebé, pero pasitos consolidándonos. Entonces, ¿qué es la psicología del deporte? ¿Qué es la psicología del deporte? Pues principalmente es un ámbito de estudio científico que lo que intenta es estudiar a las personas en un contexto de la actividad deportiva, básicamente, y en eso cómo beneficia pues la actividad deportiva y la actividad deportiva cómo beneficia los estados psicológicos de las personas. Y digamos que tenemos dos principales objetivos a conocer cuando estudiamos psicología deportiva y la actividad física. Primero es mediante intervenciones nosotros cómo podemos modificar el rendimiento o el comportamiento dentro de este contexto deportivo. Y segundo, también nos podemos hacer la pregunta de cómo el deporte o cómo la actividad física influye en nosotros dentro de nuestra cotidianidad. Entonces digamos que es algo más que todo bidireccional. Nosotros cómo podemos intervenir en la conducta de las personas o de los grupos para aumentar el rendimiento deportivo y dos, pues cómo la actividad física y el deporte pues intervienen en nuestros procesos deportivos. ¿Listo? Eh, Principalmente este ámbito de estudio ha sido proporcionado, digamos que no hemos tenido un auge, dado que el deporte en nuestro país, digamos que se ve diferente a como ha estado en otros países que el deporte es un poquito más profesionalizado. Colombia es un país que el deporte es un mecanismo o es un medio, mejor dicho, para salir de ciertas esferas socioeconómicas. Entonces aquí vale todo para ser profesional y digamos que nuestra labor como psicólogo deportivo también tiene que ver con eso. Pero bueno, vamos a hablar de psicología deportiva en nuestro país, pero digamos que eso es lo último. Hablemos primero de dónde nace la psicología deportiva y hay un dato muy curioso que la psicología deportiva nació aproximadamente en 1870 ya un siglo y medio larguito, y en nuestro país lleva 50 años aproximadamente. Pero bueno, digamos que inicia simplemente con la idea y nace, por ejemplo, de los laboratorios. Y principalmente no nace en laboratorios de psicología, obviamente, sino nace en los laboratorios de fisiología del deporte. Es decir, que gran parte de nuestra profesión nace de los educadores físicos o médicos fisiólogos que intentan dar a entender cómo nosotros interactuamos, cómo los atletas pueden mejorar su rendimiento deportivo. Y es un dato curioso que, por ejemplo, el primer estudio con todas las bases científicas tiene que ver, por ejemplo, con el ciclismo. Se llama Norman Tilbert, un psicólogo social en esa época en la Universidad de Illinois, menciona que los deportistas, mediante una investigación, cuando están en grupos, eso favorece el rendimiento deportivo, es decir, son mucho más rápidos que cuando los ciclistas están solos. Digamos que con un estudio de esa magnitud muy básico, muy sencillo,
se tiende a influir el rendimiento deportivo. Y digamos que hoy en día esto tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, podemos replicar ese estudio hoy en día en actividad física. Por ejemplo, es mucho más fácil hacer actividad física de manera grupal, es decir, cuando tengo un grupo de amigos que me motiven, que me siento cómodo, y eso me ayuda a mantenerme en la práctica de actividad física, que ir al gimnasio, trotar o hacer cualquier actividad física o inclusive ir a hacer deporte, que cuando yo lo hago solo. Digamos que esas variables psicológicas aumentan el rendimiento o la adherencia a la actividad física. Digamos que nace desde un principio, la primera etapa de psicología deportiva nace en los laboratorios. Entonces, simplemente nace como la idea de qué tienen los deportistas que no tenga la población general. Entonces se empieza a investigar primero que todo son las variables de inteligencia, si son más inteligentes o no son más inteligentes. Y recordemos que en Estados Unidos, principalmente los deportistas en 1800, 1900, eran más que todo de una raza, pues, raza negra, donde la inteligencia siempre era cuestionable en la raza negra, por decirlo de alguna manera. Entonces empiezan a hacer estudios sobre los tiempos de reacción, empiezan a hacer estudios sobre la inteligencia, como menciono, sobre, digamos, la velocidad de procesamiento, la velocidad visual, pues, la visión, cómo se procesa. Digamos que todos los estudios intentan, primero que todo, comprender cuál es la diferencia entre deportistas y los no deportistas. A medida que se van entrando investigaciones, digamos que la psicología deportiva nace solamente desde la investigación. Después de estos, pasamos más de la psicología del laboratorio y pasamos mucho más al campo. Es decir, vamos a hacer intervención para mejorar algunas habilidades o variables psicológicas que nos proporcionen un mejor rendimiento deportivo. Pero ojo, como lo mencioné al principio, la psicología del deporte, que se conoce de esa manera, no es solamente el deporte, es más, el deporte hace parte de la actividad física, entonces se llama psicología del deporte y la actividad física, siendo el deporte incluido dentro de la actividad física. Entonces, pero al principio nace simplemente del deporte y después pues se lleva a cabo sobre variables de actividad física, de lesiones deportivas. Por ejemplo, hacemos investigación cómo hacer planes de adherencia mucho más eficientes para los deportistas de rendimiento, para los no deportistas, por ejemplo. También tenemos investigaciones o nos ocupamos, por ejemplo, del ámbito de la actividad física, de la adherencia a un plan de actividad física, por ejemplo, por cuestiones de salud. Eh, Trabajamos también en conjunto con, pues, con otros profesionales que nos ayudan a que el estudio de la mente humana, pues, sea mucho más beneficioso. Ahora, ¿qué tenemos como roles? ¿Cuáles son los roles principales del psicólogo deportivo? Todos me imagino que creen que el psicólogo deportivo solamente trabaja con equipos de alto rendimiento, con deportistas profesionales, con deportistas que van al ciclo olímpico, que van a mundiales de fútbol. Y sí, es cierto, pero no solamente eso. El psicólogo deporte tiene un campo de acción gigantesco, que como lo decía al principio, es una profesión tan joven en nuestro país que aún no sabemos dónde están los ciclos deportivos. Entonces, en Colombia nació 1970, como lo mencioné hace rato, y empieza con psicólogos que ni siquiera habían estado especializados. Eran psicólogos que tenían un interés por la actividad física, tenían un interés por el deporte y tienen una ayuda fundamental en ese entonces llamado Coldeportes, que hoy se llama Ministerio del Deporte, y empiezan a hacer las prácticas de psicología y eran estudiantes de la Universidad Nacional. Estudiantes de la Universidad Nacional que pues optaron por una preocupación por un interés sobre los deportes y empezaron a estar de la mano de Coldeportes o el Ministerio del Deporte hoy en día y a estudiar a esos deportistas, cómo podríamos profundizar e intervenir en nuestros deportistas para aumentar el rendimiento deportivo. Y esto creó a grandes rasgos un movimiento que sigue en auge, por ejemplo, en nuestro país, de cómo mejorar nuestros procesos deportivos no solamente en el deporte profesional, sino también en el deporte recreativo, en el deporte amateur, en el deporte, por ejemplo, educativo, me refiero a los colegios, inclusive en la universidad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegué del exterior de hacer mis especializaciones, yo llegué y trabajé en la Universidad Javeriana. Yo era el psicólogo deportivo del Centro Javeriano de Formación Deportiva. Y ahí trabajamos en primera medida con los deportes, perdón, los deportistas de las selecciones. Entonces teníamos, obviamente no es lo mismo trabajar con deportistas grupales que con deportistas individuales. Pues en deportistas grupales trabajamos mucho con lo que es la cohesión grupal, lo que es la comunicación compañero-compañero, la comunicación, por ejemplo, con el entrenador, que muchas veces cuando no hay una comunicación asertiva, entrenador-atleta o atletas, digamos que el rendimiento se ve afectado drásticamente.
En el deporte individual, pues tenemos otras variables a trabajar, que es la confianza, el autoestima, por ejemplo, la motivación. Tenemos variables psicológicas importantísimas para aumentar el rendimiento deportivo. En ese orden de ideas, el psicólogo deportivo, cuando trabaja con deportistas, el objetivo fundamental es el aumento del rendimiento deportivo. ¿Listo? El psicólogo deportivo y la actividad física cuando trabaja con otro tipo de población, me refiero a deportistas recreativos, por ejemplo, que es para hacer la actividad física y ser saludablemente sanos, digamos que los objetivos cambian. Ahí no solamente es aumentar el rendimiento deportivo, ahí es aumentar, por ejemplo, la motivación, el disfrute, crear un ambiente nutritivo para que el deportista pueda seguir disfrutando de su práctica de actividad física y se mantenga en ella. Entonces los objetivos pueden cambiar dependiendo de la población. Y a eso es lo que me refiero con que nuestra área de intervención es gigantesca. Pero ¿cuáles son los tres roles fundamentales? Entonces tenemos tres roles fundamentales como psicólogos deportivos, que el primero puede ser el psicólogo deportivo y la actividad física del ámbito investigativo. Son aquellos psicólogos que se preocupan por investigar las variables deportivas, que seleccionan poblaciones y hacen modelos de intervención, hacen métodos, construyen, por ejemplo, cuestionarios para medir ciertas habilidades o técnicas psicológicas y su impacto sobre el rendimiento deportivo o sobre cualquier variable psicológica. Tenemos un segundo rol que es el rol del psicólogo deportivo como educador, que es ese que va de la mano con el investigativo porque generalmente lo encontramos en las universidades. Ya hablo un poquito de las universidades que tienen este énfasis en psicología deportiva y que ojalá nosotros como javerianos en la facultad podamos incentivar esta área de conocimiento. Eso vendrá más adelante, pero estoy segurísimo que se dará en algún momento. Entonces el rol de investigador y educador van de la mano. Son psicólogos deportivos que están en las instituciones universitarias, principalmente donde se incentiva la investigación y se incentiva también la educación en esta área de conocimiento que es la psicología deportiva. Por último, tenemos el rol del psicólogo deportivo aplicado, que es el que personalmente yo trabajo. ¿Por qué aplicado? Digamos que yo tomo los conocimientos, tomo las estrategias, tomo las técnicas psicológicas y las aplico en pro. En este caso, pues yo trabajo con tenistas, soy el psicólogo de la Liga de Tenis de Bogotá y actualmente pues soy el director de la Liga de Tenis de Bogotá. Entonces, digamos que intentamos que nuestra área de conocimiento y de aplicación sea un granito más que colabore para que la práctica deportiva de nuestro país sea mucho más eficaz y eficiente. Y aquí voy con esto, digamos que como es tan joven nuestra práctica deportiva y psicología a grandes rasgos tiene muchos paradigmas de por qué vas al psicólogo, te sientes mal, no sé, estás depresivo, tienes alguna dificultad en la casa. Se tiene esa concepción de que si vamos al psicólogo deportivo es porque algo malo está pasando. Y digamos que es uno de los paradigmas que constantemente luchamos nosotros como psicólogos, no solamente deportivos, sino en cualquier área de la psicología deportiva o cualquier rama, perdón, de la psicología en general, que uno no va al psicólogo porque está mal. Nosotros, al menos yo tengo la premisa que yo voy al psicólogo deportivo porque primero que todo me quiero conocer y segundo que todo que es interesantísimo conocerme porque tengo una frase que me encanta y que bueno, me salgo un poquito del libreto que traigo. Hay una frase que no recuerdo el autor, pero decía, solo pasarás el resto de tu vida contigo mismo, por ende vale la pena conocerse. Y es totalmente cierto. No hay peor sensación que sentirse en disgusto o no a gusto con uno mismo y eso obviamente influye en cualquier área de nuestra vida cotidiana. No solamente la deportiva, puede ser la familiar, puede ser la emocional, la relacional, la académica. Si uno no se siente cómodo, digamos que uno no tiende a relacionarse efectivamente con las demás personas. Entonces, digamos que como nuestra área de conocimiento es sumamente joven, es nueva, tiende a tener dificultades a la hora de la aceptabilidad no solamente de los usuarios o deportistas, sino también de los entrenadores y por ende si trabajamos con población menor de edad, también con los padres de familia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente a la familia, nosotros trabajamos con el deportista, que ya hablamos de la triada deportiva a nivel general, que es deportista, padre de familia, si es menor de edad o sistema familiar, y por último el entrenador. Estos tres ejes o tres paticas bases de cualquier deportista o deportes son fundamentales en el proceso deportivo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros no solamente hacemos intervención, nosotros no solamente aumentamos el rendimiento deportivo, nosotros quizás como cualquier otro psicólogo hay que evaluar y tenemos técnicas y estrategias para la evaluación. Tenemos
técnicas obviamente de carácter cualitativo y también de carácter cuantitativo. Hacemos observación, hacemos autorregistros, aplicamos cuestionarios o pruebas psicológicas para determinar estados psicológicos, lo hacemos. O sea, no hay una mejor intervención si no tengo una evaluación adecuada. Entonces, la evaluación es fundamental nosotros como psicólogos deportivos, y la evaluación no solamente parte de nuestra intuición como psicólogos de lo que puede estar ocurriendo, sino que también nos valoramos mucho lo que nos puede decir el entrenador, que es lo que ellos consideran que está sucediendo. Inclusive también no, pues vamos de la mano con los deportistas, con otros entrenadores, con los padres de familia, es fundamental eso. Entonces nuestra evaluación no solamente es del deportista, hacemos evaluación del entrenador, proporcionamos que el entrenador tenga, por ejemplo, que pueda dar instrucciones adecuadas, que pueda tener una comunicación asertiva con los jugadores o con los padres de familias. Es fundamental a cualquier nivel deportivo que el entrenador sepa de algunos temas psicológicos. Ojo, y aquí voy un poco con el intrusismo. A veces tenemos eh, intrusismo pues, en nuestro campo de acción, y no solamente pues, por otros profesionales, sino pues, por personas que también hacen otro tipo de intervención con deportistas. Pero que es fundamental que tengamos en cuenta que no está mal que, o al menos eso es mi concepción, no está mal que un entrenador o un padre de familia tenga ciertas bases o conocimientos psicológicos deportivos, de psicología de deporte, perdón, para poder digamos, hacer una mejor conversación, por ejemplo, con sus padres, perdón, con sus hijos en casa, que pueda tener una comunicación mejor con su entrenador, con su jugador, inclusive tener una comunicación mucho más amplia con el psicólogo. Es fundamental eso. Y eso no quiere decir que tengamos intrusismo del entrenador deportivo. Un entrenador que tiene como profesión educador físico, me estoy inventando, puede ser cualquier profesión, pero que haga un curso, por ejemplo, o un diplomado en psicología deportiva, eso ayuda al entendimiento del quehacer del psicólogo deportivo y nos abre el espacio. Digamos que hay investigaciones que nos hablan muchísimo de los entrenadores que por historia han sido jugadores y que por historia a nivel colombiano son entrenadores que han venido de muy poco en términos socioeconómicos. No, ellos creen saber la fórmula del éxito. Y pues nadie tiene la fórmula del éxito porque se replicaría y todos fueran exitosos. Sin embargo, entre el entrenador, mientras que el entrenador sepa más habilidades psicológicas, nos puede proporcionar un mayor espectro de acción que cuando el entrenador cree y considera que el psicólogo deportivo no hace nada, porque ese es uno de los paradigmas que también tenemos en nuestra sociedad. Creen que el psicólogo deportivo no hace nada. Creen que el psicólogo deportivo simplemente hace actividades de motivación, que cree que el psicólogo deportivo sencillamente motiva, que el psicólogo deportivo solamente manda al jugador cuando el entrenador no tiene ni idea qué más hacer. Es un deportista que es muy talentoso, pero no lo aplica en la competencia. Vaya, yo ya no pude con usted, vaya al psicólogo deportivo a ver si le arregla la cabeza. Y esas son de las cuestiones y del estigma que tenemos en nuestra sociedad colombiana con respecto al trabajo de psicología deportiva. Y es labor de nosotros, ojo, que es una labor importantísima y muy grande que tenemos como psicólogos deportivos y nueva área de conocimiento, inclusive no solamente a nivel mundial, sino en nuestro país, es que vayamos afianzando nuestro terreno de acción, que no somos unos motivadores nada más, que hacemos evaluación, intervención y posevaluación y hacemos constantemente reactivación o replanteamiento de objetivos. Es fundamental que eso lo tengamos claro. Entonces, teniendo en cuenta pues, los tres roles que tenemos nosotros a nivel como psicólogos de deportes, que es el rol como investigador, el rol como educador y el rol como psicólogo aplicado, que es mi caso. Digamos que tengo compañeros y tengo pues, colegas que trabajan inclusive en los tres roles al mismo tiempo. Son profes en universidades, son profes que hacen investigación, son profes que también tienen su consulta particular y van a campo, me quito el sombrero, no sé cómo tienen tiempo para todo, pero que se puede hacer. Digamos que es un ámbito de la psicología muy bonita, que es nueva y estoy segurísimo que los nuevos estudiantes que tenemos en la facultad, que la Universidad Javeriana nos ofrece un sinnúmero de oportunidades de hacer actividad física y de poder competir también por nuestra facultad o inclusive competir por nuestra universidad, tengamos claro que hay un campo de acción para aquellas personas que les gusta, como a mí me gusta el deporte. Joana Urbano, que es la decana académica, probablemente me recordará como uno de los deportistas en la Facultad de Psicología y me fui por eso. Y ojo, y me preguntarán, bueno,
¿Y por qué Iván, si le gustaba tanto el deporte y tenía muy claro que quería ser psicólogo deportivo, porque estudió en una universidad donde no hay un énfasis o no hay una materia que tenga que ver con psicología deportiva? O al menos en mi tiempo no había psicología deportiva. Y tengo muchas razones. La primera tiene que ver con los buenos que somos, pues somos porque ya soy egresado, como psicólogos deportivos, pues, perdón, como psicólogos generales en la universidad. Es decir, la Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Psicología tiene un gran nombre como psicólogos. Eso hay que rescatarlo. Y los que son estudiantes en este momento y los que son egresados y trabajan como profesores, siéntanse orgullosísimos y estoy segurísimo que lo son. Espero yo en algún momento ser profesor de la Facultad de Psicología. Es eso, el conocimiento como se imparte, la manera como se imparte el conocimiento es de sobresaltar. Por eso, esa fue mi primera opción de por qué estudié en la Facultad de Psicología de la Javeriana. La segunda tiene que ver con el campus y los deportes. Digamos que así no tuviéramos eh, una clase o un énfasis o una práctica en psicología deportiva, da la oportunidad. Tenemos profesores muy amplios y es más, todos mis trabajos, creo que de tercero o cuarto semestre, inclusive mi énfasis, aunque lo hice en psicoanálisis, lo hice en neuro y práctica en neuro, fueron encaminados al deporte. Es decir, los procesos cognitivos guiados al deporte son demasiado relevantes y es más, mi proyecto de grado de la universidad fue basado en psicología deportiva. Entonces es un campo excelentísimo. Y bueno, y como les mencionaba, en nuestro país estamos dando pasos. En un principio, en el 2002, si no estoy mal, 2002 nace la especialidad en Colombia de psicología deportiva en la Universidad del Bosque. Digamos que es la primera universidad del país que tiene la especialidad exclusivamente en psicología deportiva. Eh, Tengo muchos colegas, inclusive compañeros egresados de la Javeriana, que son psicólogos de la Universidad del Bosque. En el 2016 nace la segunda especialidad en Colombia, nada más tenemos dos especialidades en Colombia, que es en la Universidad de Itagüí, en Antioquia. Digamos que son las dos únicas universidades que en nuestro país están teniendo la psicología deportiva como parte fundamental del proceso académico. Pero ojo, hay compañeros que han hecho la maestría en psicología en la Universidad del Bosque con énfasis en psicología deportiva. Aún falta eso. En mis tiempos yo pues, tuve la oportunidad de un gran apoyo familiar para poder hacer mis maestrías en el exterior. Escogí Barcelona y más que todo no fue por Barcelona porque estuve en la opción Barcelona y Madrid, pero la Universidad de Barcelona, digamos que ahí estaba el padre de la psicología del deporte que este año murió, que es Jaume Cruz. Mm, y estábamos haciendo algo bien. En el 2012, pues España sacó el campeón mundial en fútbol, tenía el número uno en Fórmula Uno, tenía muchos deportes en el baloncesto, balonmano, que eran muy pioneros. Y digamos que tomé la opción por irme fuera del país, siempre con la concepción y con la mirada de volver a Colombia. Y lo hice inmediatamente, terminé las dos maestrías y poner en disposición de nosotros. Digamos que yo soy una persona que soy demasiado entre comillas, en términos patriotas, por nada militar, sino más que todo porque reconozco como deportista que fui y de alto rendimiento que se tienen que hacer muchas más cosas en nuestro país, que estamos haciendo grandes pasos y un paso académico gigantesco es que dos universidades ya en nuestro país estén consolidadas la especialidad. Vendrán maestrías, estoy segurísimo que vendrán doctorados con el partir de los tiempos. El número de psicólogos deportivos que tenemos en el país, o sea, crece exponencialmente. Hace 10 años teníamos, y ya eran contados, eran 40, 50 psicólogos deportivos en todo el país. Ya somos cientos de psicólogos deportivos que nos estamos intentando hacer una red de apoyo y poder construir un mejor país en términos deportivos, de actividad física. Tengo compañeros, por ejemplo, que no solamente trabajan deporte y actividad física, sino que ya es egresada de la Universidad Javeriana, que trabaja el deporte como un mecanismo social. Es sumamente importante también eso que lo tengamos en cuenta. El psicólogo deportivo y de la actividad física no solamente trabaja con deportistas y atletas, sino que también trabaja con población vulnerable. Y es una propuesta de la Universidad Javeriana que siempre está eh, pues, incentivando ese tipo de procesos psicosociales, que lo tengamos en cuenta. Entonces, el psicólogo deportivo, como para ir cerrando un poquito y ahondando,
Es eso, tenemos el objetivo fundamental si trabajamos, en mi caso, que trabajo con deportistas de rendimiento, es al aumentar el rendimiento deportivo, teniendo en cuenta pues, los tres ejes que les mencioné: deportista, padres de familia fundamental si son menores de edad o sistema familiar, y tercero, los entrenadores. Son tres aspectos fundamentales para poder consolidar un proceso deportivo mediante la evaluación, propuesta de intervención y obviamente el seguimiento de resultados. ¿Qué nos hace falta como, como área de estudio? Digamos, tener en cuenta el trabajo interdisciplinario. Nosotros no somos psicólogos deportivos y al menos quiero brindar esa visión. Nosotros no estamos escondidos, es decir, que nos manden los jugadores. Nosotros vamos por los jugadores, nosotros hacemos intervención. Nosotros proponemos, por ejemplo, a los entrenadores cómo podrían mejorar o potencializar sus entrenamientos, cómo generar un ambiente más nutritivo en términos motivacionales o en términos de rendimiento, en términos de cohesión. Hay muchas actividades que nosotros podemos hacer interviniendo y no esperando. En ese orden de ideas también tenemos que trabajar de la mano con los otros profesionales, con el médico deportólogo, por ejemplo. O sea, cómo hacer prevención, por ejemplo, en lesiones deportivas, cómo tener jugadores a puntos, porque gran parte de los estados emocionales y niveles altos de ansiedad y de estrés proporcionan, por ejemplo, lesiones deportivas agudas, es decir, en el momento por no poder manejar estos estados emocionales. También intervenimos, por ejemplo, en la recuperación de las lesiones. Trabajamos también con nutricionistas o nutriólogos, por ejemplo, en cómo un deportista puede, de cierta manera, adherirse al plan nutricional, que no es nada sencillo, es muy complejo. También trabajamos con los fisios, o sea, es fundamental trabajar con los fisioterapeutas, con los entrenadores, con los preparadores físicos. Es decir, nosotros no estamos solos en el mundo cuando hacemos intervención y si estamos dentro de un cuerpo interdisciplinario. Es un momento importante que nos podamos llevar de la mano con nosotros. En ese mismo orden de ideas, ¿qué nos hace falta? Por ejemplo, seguir, o falta no, estamos en esas, seguir consolidando. Estamos consolidando, por ejemplo, la Asociación de Psicología Deportiva que se volvió a reanudar y hay gente interesante que está liderando ese proceso. Poder que nuestros procesos deportivos sean un poquito más unificados. Tenemos muchos psicólogos deportivos que pues, obviamente de manera intuitiva hacen las cosas, pero sería muy interesante que pudiéramos individualizar y tener un mismo plan de entrenamiento dependiendo obviamente de los deportes. Es un área de conocimiento que desde mi experiencia ha sido de las cosas más bonitas que a nivel profesional que me ha tocado, siempre de la mano. Por ejemplo, en mi caso, yo lo tenía claro antes de estudiar psicología, quería ser psicólogo deportivo. Habrán estudiantes que probablemente durante la carrera se habrán dado cuenta que les gustó, o sea, por X o Y circunstancia, leyeron un artículo en investigaciones, se dieron cuenta de esta área de conocimiento y también la idea de este tipo de charlas que puedan visibilizar otras áreas de estudio y de acción, por ejemplo, una vez finalizados sus estudios. Y es eso, que tengamos en cuenta que nuestra área de estudio está presente en nuestro país, que nos estamos consolidando cada vez más y que es un área de estudio muy bonita, no simplemente es válido ganar a cualquier costo, sino que hay procesos muy bonitos, depende de la población que trabajes, ya sea de iniciación, de sea amateur o sea profesional. Hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer a cualquier nivel. ¿Listo? Entonces, eh, creo que ese era el tiempo. Media hora como hablar un poquito sobre los aspectos que hace un psicólogo deportivo, que es la psicología de deporte, cómo estamos en Colombia, por ejemplo. Y ahora, no sé si hay personas que quieran tener alguna pregunta de los presentes, pues la pueden hacer. Y pues con el mayor de los gustos intentaré responderla dentro de mis capacidades. Entonces quedo abierto a sesión de preguntas. Aquí tengo una pregunta de la doctora Betty Estela Rico, era compañera de trabajo en la Universidad Javeriana, era nuestra fisioterapeuta, muy recomendada. Dice, también trabajamos retorno a la actividad deportiva después de un proceso de rehabilitación deportiva y adherencia al plan de rehabilitación durante el proceso de recuperación. Dos cosas interesantes en esto. Yo fui paciente en términos deportivos tras una lesión del ligamento cruzado anterior, que obviamente hice mi rehabilitación parte de la Universidad Javeriana. Y digamos que el acompañamiento psicológico me hizo falta como cuando yo era estudiante. Me refiero a cuando yo era estudiante, cuando era estudiante de psicología. Muchos aspectos era muy complicado, hay mucho miedo de la lesión deportiva, no es nada agradable. Cuando la lesión es muy grave, la recuperación siempre te va a costar.
esos miedos, esos pensamientos de perdí tiempo, es decir, me lesioné, tengo que estar en quietud 2 semanas, 3 semanas. Durante mi proceso de rehabilitación me va a tomar un mes, 2 meses, depende de la gravedad de la lesión. Y después de eso, cuando la mente empieza a hacerse ese cuestionamiento y la mente empieza a tener pensamientos de ¿por qué me lesioné? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué en este momento tan importante que era mi rendimiento deportivo más alto, ya no volveré, por ejemplo, a ser el mismo deportista que era antes de esta lesión? Digamos que esos trabajos son fundamentales también hacerlo con un psicólogo deportivo, porque es sumamente importante el proceso, como lo dice la doctora Betty, de rehabilitación y adaptación nuevamente al medio deportivo y más que todo al de competencia. No hay tanta dificultad cuando un deportista es amateur o cuando un deportista es recreativo, tiene una lesión deportiva, se toma el tiempo, hace su proceso de rehabilitación pues adecuada y puede volver sin mayor dificultad a su práctica deportiva. Cosa muy diferente que sucede con los deportistas que ya tienen un objetivo mucho más profesionalizado, donde cada minuto, cada día de entrenamiento que se falte es más que sus compañeros aumenten su rendimiento deportivo y él vaya hacia abajo. Digamos que ese tipo de pensamientos de intervención, por ejemplo, cognitivo-conductuales, son fundamentales para tener en óptimas condiciones al jugador a su retorno a la práctica deportiva. Pues como paciente, la doctora Betty podrá decir que no fui de lo mejor. Tenía muchos miedos a la práctica deportiva, además porque siempre fui un deportista muy, muy competitivo y siempre me costó. No sé, preguntas. Mientras hacen preguntas en el chat, pues creo que podría hablar un poquito más de lo que hago en el día a día. O hacía en este momento, como les mencioné, soy el director de la Liga Tenis de Bogotá, por lo cual he dejado momentáneamente un poco mi actividad como psicólogo deportivo. Sin embargo, nosotros hacemos en la Liga Tenis de Bogotá, hacemos una evaluación como psicológica que tiene que ver con los estados de ansiedad. Aplicamos 2 pruebas. Es una prueba que tiene ya muchos años, inclusive está en la Facultad de Psicología, que es el STAI, que es una prueba de ansiedad estado, donde pues el estado de ansiedad es qué tan ansioso está en el momento de aplicación de la prueba y generalmente nosotros la aplicamos previo a una competencia a ver cuáles son sus niveles de ansiedad y la contrarrestamos con la pues, contraparte de esta evaluación que tiene que ver con la ansiedad tipo rasgos, es decir, como su estado pues, más estable, qué tan ansioso es el deportista y podemos determinar qué tipo de intervención realizar. Hacemos una segunda evaluación que es otra prueba que tiene que ver con ansiedad y es el CSI-2R, que es una prueba ya adaptada a deportistas y tiene que ver con ansiedad, pero es ansiedad somática, ansiedad cognitiva sumado a la autoconfianza. Entonces, cuando hablamos de ansiedad cognitiva, tiene que ver con todos aquellos pensamientos, sean negativos o positivos, que tienen el jugador fuera de su estado presente y conlleva estados de pensamientos, si son positivos, es decir, me voy hacia el futuro, voy a ganar el partido con quien me toca. O estados negativos, por ejemplo, si pierdo este game o si pierdo este game de servicio, ¿qué tanto me va a costar volver o perder el partido? Son todos esos pensamientos de ansiedad cognitiva, todos esos pensamientos que me llevan hacia el futuro, que me generan ansiedad porque tengo la incertidumbre del resultado. Y eso repercute en la ansiedad somática, es decir, en la manifestación psicofisiológica que tiene el cuerpo por esos pensamientos que he tenido. Entonces, por ejemplo, hay jugadores que tienen mucho, se les aumenta la frecuencia cardíaca y al aumentar la frecuencia cardíaca, digamos que se hiperactiva. Y al momento que el jugador se hiperactiva, puede tomar malas decisiones o decisiones equivocadas que le pueden resultar pues, en que le quieran un game. Quedar en game en tenis es que pues, mi game de servicio lo pierdo. O que tome decisiones apresuradas en momentos claves donde la paciencia y poder construir el punto eran necesarios. Digamos que eso repercute en la ansiedad psicofisiológica, que es la ansiedad somática, y por último el nivel de confianza. Digamos que entre mayor ansiedad cognitiva tenga, mi autoconfianza va a disminuir y viceversa, entre mayor el jugador tenga autoconfianza, y eso lo vemos por estadística, entre el jugador tenga mayor autoconfianza, digamos que sus niveles de ansiedad cognitiva van a disminuir. Hay jugadores que pueden tener ansiedad somática muy alta, pero su ansiedad cognitiva es baja, es decir, que podemos decir que es un jugador que fisiológicamente está muy activo, pero que su ansiedad cognitiva no está influyendo en su ansiedad somática. Digamos que con esas 2 pruebas nosotros influimos muchísimo en la toma de decisiones, que es fundamental en cualquier deporte y mucho más en el tenis, que es un deporte individual donde tú ejecutas tus propias acciones. Hacemos esas 2 evaluaciones justamente antes de una competencia y verificamos el resultado durante la competencia. Y hacemos también autorregistros, es decir,
vamos con pruebas ad hoc o pruebas, digamos, construidas al momento de la competencia y la contrarrestamos con las pruebas. Y eso nos da para promover, digamos, dentro de la planificación general o específica, promover nuestros modelos de intervención. Entonces, yo hago muchas intervenciones sobre estados cognitivos como la atención, sobre la memoria cognitiva, por ejemplo, sobre la toma de decisiones. Trabajamos muchísimo en el deporte, en el tenis, y digamos que incentivamos, y eso se ve repercutido en la nueva toma en la postprueba de las mismas pruebas. ¿Listo? Entonces, eso lo hacemos en la liga. Hacemos también, por ejemplo, intervención con los padres de familia. En la Liga Tende de Bogotá, nosotros a nivel deportivo, específicamente nuestro programa de formación va dirigido de niños de 4 años hasta los 18 años, es decir, que son menores de edad. Por ende, los padres de familia tienen una gran influencia en los estados cognitivos y emocionales de nuestros jugadores. Entonces, hacemos charlas, cómo comportarse adecuadamente los padres durante la competencia. Tenemos padres de todo tipo, tenemos los buenos padres hasta los padres que no quisiéramos tener al lado de nuestros deportistas. Entonces son padres que son muy ansiosos. Son padres muchas veces que han sido tenistas, jugaron tenis a nivel, pues no profesional, pero a nivel amateur, que les gusta la competencia. Entonces son padres que son muy exigentes en términos de resultados con los jugadores. Y nosotros lo podemos observar porque generalmente durante la semana cuando entrenamos los padres no están muy presentes, ellos los dejan en entrenamiento y los recogen después. Pero el fin de semana o cuando viajamos a torneos, sí podemos ver los comportamientos de los padres. Y mucho más en esta época que ya están saliendo de vacaciones los niños y hay torneos, es decir, ya hay mayor acompañamiento por parte del sistema familiar. Y podemos ver que son papás que son muy ansiosos, que usan gafas oscuras para no mostrar sus emociones, pero que empiezan a caminar de un lado a otro, que el niño, por ejemplo, generalmente cuando está en torneo está muy enfocado en lo que tiene que estar. Si tiene que mirar afuera del campo, mira al entrenador, pero en ese caso que ya está el papá, ya no mira al entrenador, mira a los padres de familia. Interpretan el niño que su padre está ansioso o está de mal genio porque se agarra la cabeza al papá una vez pierde un punto importante, o que se va, por ejemplo, del partido y ya el niño sabe si mi papá o mi mamá se va del partido es porque algo habrá hecho muy mal, y eso automáticamente repercute en el rendimiento que está teniendo el niño y obviamente en el resultado del partido. Como lo mencionaba, son padres que están muy enfocados en el rendimiento y el resultado. Somos un país, por ejemplo, pues que nuestra cultura nos está obligando a solamente es válido si soy el campeón, solamente es válido y soy funcional para la sociedad si gano, y eso lo sienten los niños y los jugadores cuando están compitiendo, y no solamente cuando compiten, lo podemos pasar a nivel de entrenamiento. Los entrenadores, los entrenadores solamente, y me pasa mucho en la liga, que le prestan atención, más atención, perdón, no más atención, no atención, sino más atención a los jugadores que ellos consideran que son buenos. Y a los que están en un proceso o les cuesta mucho más ciertas habilidades deportivas o tácticas, los tienen a un lado y el niño no siente. Entonces, eso impide un buen desarrollo psicomotor de los deportistas a cualquier edad. Eso se influye a nivel de entrenamiento y obviamente lo va a repercutir a nivel de competencia. Entonces, hay que tener gran claridad o mucha claridad a la hora de nosotros no solamente intervenimos con el jugador. Digamos que las charlas que hacemos con los padres de familia tienen que ver con eso, tienen que ver con cómo sería, pues entre comillas, un buen papá, porque no existe un buen papá o un mal papá, sino qué es lo que más le puede contribuir al jugador en términos de rendimiento deportivo cuando tengo a mi papá al lado. Un papá sereno, un papá que me aplauda, por ejemplo, o me incentive el esfuerzo, y no solamente cuando gano puntos o cuando pierdo puntos no me diga nada, que valore el esfuerzo, que valore que va todos los días a entrenamiento y tiene que estudiar después de que llegue el entrenamiento 8 o 9 de la noche, llega a la casa y tiene que estudiar de 9 a 10, 11 de la noche, levantarse al siguiente día, ir al colegio. Digamos que valorar el esfuerzo es fundamental con los padres de familia, y que los padres de familia sean conscientes de eso es fundamental para el proceso deportivo de sus hijos. Además, muchas veces los papás tienen el objetivo que probablemente ellos no cumplieron en algún momento. Muchos papás como que, oiga, me hubiese gustado ser futbolista, o me hubiese gustado ser profesional en el tenis o en el golf o cualquier deporte, me gustaría jugar profesional baloncesto, voleibol o tiro al arco, lo que sea. Y eso se lo pasan a los hijos de manera inconsciente, no se dan cuenta. O si se dan cuenta, de nada sirvió, se dieron cuenta y siguieron actuando de la misma manera. Los hijos son, yo digo, los hijos cuando son en la etapa de pubertad o prepubertad, son una esponja. Ellos asimilan cualquier tipo de información, sea verbal o no verbal, la van a asimilar.
Entonces, muchas veces también trabajamos sobre la percepción del jugador. Podemos tener un papá que es muy bien, o sea, un papá que durante la competencia se comporta demasiado tranquilo, que es un papá que festeja el esfuerzo, que está tranquilo ante el entrenamiento, que durante la competencia sale el jugador y le dice, oiga, y le promueve preguntas que generen conocimiento como, o perdón, de pensamiento, ¿qué pudiste haber hecho bien en este partido? Y el niño se siente atacado. Y ahí es papá muy bueno, pero la percepción del hijo es que mi papá no le importa si gano o pierdo, es muy tranquilo. Si yo veo al papá de Juanito que si pierde el papá le regaña y al menos yo creo o siento que si lo regaña es porque le importa muchísimo, yo pierdo y mi papá no me dice nada. Entonces también trabajamos no solamente sobre la conducta del jugador o de los papás y del entrenador, sino también de la percepción que tienen los jugadores o de los agentes que incluyen el deporte. La percepción de un entrenador, la percepción de un papá frente a sus hijos, lo trabajamos también. Hay que tener en cuenta eso muchísimo. A ver, ¿qué más? Voy a poner un poquito más de preguntas que han escrito. Mejores. Fue uno de mis mejores pacientes y tenistas de la U. De los pacientes no creo, pero los tenistas de pronto sí. Bueno, Sandra, muchas gracias. John Eric Lozano Pérez, muchas gracias, Iván. Excelente charla. Una pregunta: ¿cómo influye la psicología en el éxito deportivo universitario? Y una segunda: en este nuevo retorno a la normalidad, ¿cómo es el apoyo psicológico a los niños a retornar a sus prácticas deportivas? Un segundo, ok, prácticas deportivas y de ejercicio, después de todo lo que estamos viviendo con esta pandemia. Ok, hay varias preguntas, voy a ir una por una. ¿Cómo influye la psicología en el éxito deportivo universitario? Ahí tendríamos que definir el éxito, y lo mencionaba ahorita, el éxito en términos del resultado, en éxito en términos, por ejemplo, de vinculación al deporte. Un éxito de la universidad puede ser tener o sea, exponencialmente más usuarios en los diferentes deportes. Eso sería éxito. Estamos generando mayor oferta y tenemos mayor demanda de nuestros deportes o de nuestros espacios deportivos. Eso sería éxito. Entonces digamos que depende de lo que menciones como éxito. Si el éxito lo mencionas, por ejemplo, a que los deportistas universitarios tengan mejores resultados, la psicología del deporte, ojo, y yo lo digo, la psicología del deporte no tiene la última palabra y no es, como diría mi padre, la última Coca-Cola del desierto. No, no lo es. Digamos que somos un profesional más que tiene gran impacto y relevancia sobre posibles resultados y el rendimiento deportivo de nuestros atletas. Nosotros, digamos, ¿de qué sirve un psicólogo deportivo trabajando con deportistas donde su técnica no esté bien fundamentada? Ahí no podríamos trabajar sobre el rendimiento deportivo en términos de resultados. Ahí tendríamos que trabajar con el entrenador cómo potenciar sus entrenamientos para que la adquisición de la habilidad deportiva o el desarrollo de la habilidad deportiva se dé y se afiance. Eso sería éxito. Es decir, el jugador que técnicamente no era muy sólido o muy fluido, ahora sí lo es. Eso es éxito. Y ahí trabajamos en el rendimiento deportivo. Ahí mejoró su técnica. Es decir, nosotros podemos contribuir a que el entrenador deportivo, sea fútbol, tenis, baloncesto, voleibol, tiro al arco, lo que sea, mejore sus procesos de enseñanza. Eso lo hace un psicólogo deportivo. Entonces, ante tu pregunta, ¿cómo influye la psicología en el éxito deportivo universitario? Muchísimo. Digamos que generalmente si estamos hablando de deportistas que son representativos de la universidad, son deportistas que, digamos, tienen muchos años de experiencia en su práctica deportiva. Ahí nosotros ayudamos mediante las técnicas y estrategias psicológicas a muchas habilidades psicológicas. Por ejemplo, a mejorar la confianza. Y cuando un jugador tiene mucha confianza, una confianza por encima al de la media o al de los deportistas, va a tener un mejor rendimiento deportivo. Cuando trabajamos sobre la cohesión grupal en un equipo grupal, en un equipo, sí, pues, un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto o voleibol, por ejemplo, la cohesión grupal es sumamente importante. Y recuerdo, por ejemplo, una de mis primeras intervenciones cuando fui psicólogo de la Javeriana fue con el equipo de voleibol femenino de la universidad. Tenía grandes dificultades en términos de cohesión grupal y dinámica de grupo. Digamos que había muchos ejes que había que trabajar. Relación entrenador con deportistas, habían grupos internos que jalaban para un lado del otro, habían grupos de jugadoras que eran de último semestre y que tenían grupos selectos, estaban las nuevas jugadoras que entraban a la universidad primer semestre o hasta tercer semestre y aún como que no entiendo esto, porque son así las de semestre altos. Entonces, en términos de éxito, trabajar la cohesión grupal y que las deportistas puedan desenvolverse a un óptimo nivel deportivo, eso es éxito. Entonces ahí depende de lo que menciones, John Eric, en términos de éxito.
La segunda, y en este nuevo retorno a la normalidad, ¿cómo es el apoyo psicológico a los niños? Listo, niños. El apoyo psicológico es sumamente importante y no solamente lo tomaría con los niños. Hay un gran temor y los niños en gran medida el miedo es aprendido. Y eso lo vemos desde tempranas. Es una de las emociones que son aprendidas y por ende son más los padres que generan ese miedo al retorno de la actividad normal, entre comillas, ir, por ejemplo a una sesión de entrenamiento. Porfa, cuídate mucho, no te quites el tapabocas y es fundamental. Digamos que yo puedo dar la misma información como psicólogo deportivo sin decir lo que me puede pasar. Y sucede mucho ahora que me acabo de acordar con los entrenadores. Y en el tenis me funciona muchísimo cualquier deporte. Pregúntense cuál es la primera información que da el entrenador. Y la primera información que da el entrenador cuando es una corrección técnica o cuando quiere dar algo en pro del deportista, dice lo que está mal. Es decir, lo que está haciendo mal el deportista. En términos tenísticos, no me dejes la bola en la malla. Mira cómo estás pegando de mal a la pelota. Mira que le estás pegando tarde a la pelota. ¿Listo? Es decir, que siempre estamos incentivando, en primera medida, la primera información es lo negativo. Y después viene la información que es relevante, o sea, es decir, lo que sí debe hacer. Pero esa información, digamos que no se está codificando tan bien como la primera. Entonces, el entrenador dice, estás pegando tarde a la pelota, por favor, flexiona mejor las piernas e impacta la bola adelante con el swing. Sería una instrucción adecuada o que da normalmente el entrenador. Y yo le pregunto, y yo cuando escucho eso, generalmente le pregunto, un momento, paro el entrenamiento, y le digo, Juan, ¿cuál fue la corrección que te hizo el entrenador? ¿O qué es lo que tienes que hacer? Y lo primero que me dice es lo que hizo mal. No, que estoy dando la pelota en la malla y estoy pegando tarde. Ah, ok, listo, muy bien. Y ahora dime qué es lo que tienes que hacer. Y se quedan pensando. Y no tienen ni idea de lo que tienen que hacer. Y se ponen a pensar, ¿pasar la bola? Es decir, que codifican la información, entre comillas, negativa, pero no logran codificar la información no positiva, pero la que deberían codificar. Entonces, cuando preguntas cómo es el apoyo psicológico a los niños, es eso, es dar la información que se le debe dar al niño. ¿Estamos en situación de pandemia? Sí, digamos que hay muchos niveles de ansiedad, digamos que no es, nuestros niños pues generalmente no es que sean hiperactivos y me corregirán, obviamente no todos, no quiero rotular a ningún niño ni nada de eso, pero nosotros evolucionamos a partir del movimiento, es decir, que no estamos diseñados para estar en un computador y mucho menos los niños están en un computador, aunque en estos días tablet, celular siempre están ahí, pero no están diseñados a estar tanto tiempo en un computador y eso e impedir la práctica deportiva o de la actividad física ha sido, digamos, ha sido con mucha dificultad. Cuando se sueltan a los niños, ojo, que a veces se sueltan de una manera no muy adecuada, que es cuando, uy, por fin ya abrieron la Liga de Tenis de Bogotá, mandemos el hijo a entrenamiento. Digamos que eso también es un error. Lo mandan sencillamente porque no saben cómo manejar la situación en casa. Entonces, ¿cómo es el apoyo psicológico con los niños? Se tiene que trabajar, hacer mucha psicoeducación, inclusive con los niños. Los niños se les puede hablar, se les puede recomendar, se pueden hacer trabajos de, por ejemplo, de autocuidado, de cuidado, por ejemplo, del lavado de manos constante, de estar con ellos y respetar, digamos, el distanciamiento que es requerido en estos tiempos. Entonces, se puede hacer eso. ¿Listo? Entonces, digamos que la pandemia ha estado, está y muy posiblemente seguirá mucho tiempo entre nosotros y el autocuidado y la psicoeducación parte muchísimo desde la casa y también desde el cuerpo técnico de cualquier deporte. No solamente es labor del psicólogo deportivo, es labor del entrenador, labor del preparador físico, del fisioterapeuta, del médico deportólogo, de todos los entes que rigen el deporte de un autocuidado adecuado para que la práctica deportiva sea no lo más parecida a como solíamos estar, sino que tenemos que tener en cuenta que ha cambiado esto y tenemos que adaptarnos a la nueva situación. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No veo preguntas. ¿Algo más que quieran saber o, por ejemplo, como, no sé, dónde estudiar? No sé, algo. O si no, no sé, daremos por terminada la pequeña charla sobre psicología deportiva. Bueno, antes de que alguien ponga una pregunta, ¿por qué psicología deportiva para la vida? Digamos que ese es el título que se enmarcó en esta charla. Y la psicología deportiva, como cualquier otro tipo de área de intervención en psicología en general, no es solamente para una específica población, nos sirve para la vida. Controlar nuestras emociones, por ejemplo, que es algo que nosotros hacemos mucho como psicólogos deportivos, tener un control de emociones, tener un control de pensamientos,
saber, por ejemplo, cómo motivarnos, cómo tener una motivación propia, saber hacia dónde vamos, cómo queremos llegar a esa situación, cómo utilizar, por ejemplo, técnicas de intervención de tercera generación, como hacer visualización, hacer mindfulness, por ejemplo, nos ayuda muchísimo, no solamente en el ámbito deportivo, sino en cualquier ámbito que nosotros nos desarrollemos. ¿Listo? Entonces, es para la vida. Digamos que generalmente yo considero que el control de pensamientos que uno puede llegar a tener, como, por ejemplo, como profesional de la psicología, ayuda muchísimo en la manera como uno se comporta. Ahora imagínense un jugador que tiene un pobre manejo de sus emociones en una competencia y que muchas veces ese pobre manejo de emociones repercute en sus otros círculos donde se desenvuelve. Por ejemplo, tiene un pobre control de sus emociones a nivel familiar y que lo vemos muchísimo en los deportes de élite, que pues son muy compulsivos, muy obsesivos con ciertas conductas y tienden a la agresión. Digamos que la agresión en el deporte es un tema también ampliamente estudiado en psicología deportiva y que influye no solamente en el deporte, sino fuera de las canchas. Entonces, es para la vida. Digamos que nosotros, psicología deportiva, como psicólogos deportivos, hacemos muchísimo planteamiento de objetivos, mediante algunas estrategias muy puntuales y hacemos planteamientos objetivos. ¿Y qué persona no se puede plantear objetivos a corto, mediano y a largo plazo? No puede utilizar algunas estrategias de psicología deportiva, por ejemplo, plantearse objetivos desde el modelo SMART, o sea, que sean específicos, medibles, alcanzables, reales y tengan un tiempo específico. No solamente para el deporte, para cualquier cosa que yo quiera hacer en mi vida profesional, en mi vida psicoafectiva, en mi vida familiar, lo puedo plantear objetivos. Entonces es sumamente importante que entendamos que la psicología deportiva utiliza herramientas de la psicología general, específicamente el deporte, pero que nos sirve para nuestra vida. Entonces, y yo siempre digo a los deportistas, y no solamente a los niños, sino a los jóvenes y a algunos profesionales, que es el deporte es un ámbito tan chiquito, pero que se replica en la vida en todos sus aspectos buenos y todos sus aspectos malos. Y en la medida que yo aprenda, porque el deporte me da muchas oportunidades. O sea, cada vez que, por ejemplo, en el tenis o en el fútbol yo cometo un error, tengo la posibilidad de corregirlo. En el fútbol tengo compañeros que me pueden respaldar, que eso es lo que me parece hermoso del deporte grupal. Tengo compañeros que me respaldan. En el ciclismo tengo compañeros que trabajan por mí o yo trabajo por algunos compañeros. Sumamente importante, es algo hermoso. Deporte individual es como que saber que depende de mí muchas de mis situaciones que yo me pongo. Es decir, estoy cansado de que mi rival me ponga a mover de un lado a otro. ¿Qué puedo hacer? Y que yo mismo me dé cuenta que tácticamente, por ejemplo, y es trabajo psicológico, tácticamente me dé cuenta que si hago esta modificación de conducta me favorece mi desplazamiento. Eso es de resaltar. Es decir, y si lo paso a nivel profesional, no deportivo, sino a nivel profesional de mi profesional, si yo tengo pequeños cambios en mi conducta y eso mejora mi situación de salud mental y veo que repercute en mi salud mental, me siento agradable. Eso me motiva y me ayuda a seguir estando en mi práctica deportiva y también construir cosas en mi vida. Entonces, por eso se llama el título de psicología deportiva para la vida, no es solamente para los deportistas o los que hacen actividad física. Aquí pusieron otras preguntas, perdón. John Eric Lozano, Joana, muchas gracias, muy claro, como siempre, un abrazo. Orlando Coronado Gómez, Oliván, realicé el curso de psicología deportiva hace un poco contigo y me ha servido para aplicar con mis alumnos. Muchas gracias, Orlando, me alegra muchísimo. ¿Dónde hiciste el curso conmigo? Por favor, si me recuerdas, un curso de la ITF en tenis o algo de la liga. Pablo Piñeros, Iván, ¿hay alguna forma en la que te pueda contactar? Soy estudiante de psicología de la Javeriana y me encuentro haciendo mi tesis en la temática de psicología deportiva. Me gustaría poder consultarte algunas dudas. ¿Crees que habría posibilidad? Claro que sí. Voy a dejar aquí mi correo personal para que te puedas contactar. ¿Listo? Sale como de la página de la universidad, pero ahí lo dejo. ¿Listo? Orlando, ¿listo? Porfa, por parte de la Liga de Bogotá. Listo. Entonces, por parte de la Liga, el último que hicimos fue, y como lo mencionaba, hacemos intermisión con entrenadores. Y estamos, digamos que la última charla que fue un proceso de capacitación de entrenadores a nivel nacional, donde tuvimos ciento y pico de entrenadores de todo el país y algunos extranjeros inclusive, sobre pautas de cómo utilizar pues, estrategias psicológicas para mejorar el proceso de aprendizaje de
de los deportistas a cualquier nivel. Entonces hablábamos de procesos de psicomotores, de cómo los jugadores pueden aprender rápidamente, hablamos de estrategias sándwich, hablamos de algunos tipos de intervención cognitivo-conductual que son fundamentales para que el rendimiento deportivo se dé. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? No quiero molestarlos en esta noche tan agradable, este clima que nos hizo muy bien hoy. Y nada, pues agradecer a la Facultad de Psicología por estos espacios que está brindando, tanto egresados como profesores, para poder un poquito dar a conocer de no solamente del trabajo que hacen, sino de las áreas de conocimiento. Sigo insistiendo que la psicología es una de las áreas de conocimiento e intervención sumamente importantes en cualquier ámbito de nuestra vida. Eh, pues hoy hablamos un poco de psicología deportiva, de cómo uno nos puede contribuir, algunos estudiantes, cómo pueden direccionar su proceso de aprendizaje y de enseñanza. Y para entrenadores sumamente importantes también. Ojalá que esto pueda llegar a muchas personas, tanto en la facultad como personas externas. Y nada, nuevamente agradecer a, a la decana académica, Joana Urbano, y a todo el personal que hacen posible que este tipo de charlas se den a cabo. Y nada, muy grato, muy feliz, muy contento y honrado de poder tan siquiera volver a mi alma mater, dar una pequeña charla. Y ojalá en algún momento nos volvamos a ver. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, un placer, muchísimas gracias y nos estaremos viendo si Dios quiere. Hasta luego. Gracias, John. Hasta luego. Y queda grabada la charla. Hasta luego.